Yo en ese periodo, de agosto a enero, gané a mi nombre más de 200.000 euros apostando. Wow. Una auténtica barbaridad. ¿Qué En edad casa de mis tenías padres. ahí? Pues esto yo creo fue entre 2014 y 2015. Entonces yo tenía 21 años. Yo soy del 93, Con 21 años. 21 años, en 6 meses, una cosa así, medio año, ganaste 200.000. Y le hice ganar a mi hermano otros 100 y pico mil y a familiares míos más dinero y todo esto. ¡Qué salvaje! Con esos 200.000, 400.000 euros que ingresa Javi al año, más o menos, ¿qué haces? Pues yo lo que hago es invertir prácticamente un 50, 60, 70% de ese dinero en fondos indexados, en Bitcoin. ¿Qué le recomendarías a alguien que va perdidísimo? Alguien que no ha hecho nunca ninguna inversión, que quizá, bueno, conoce el tema y tal, pero no sabe por dónde empezar o que le da miedo ese primer paso. ¿Qué le recomendarías? Para mí hay unos pasos sencillísimos que si los haces te va a poner por delante el 99% de la gente y cualquiera los puede implementar en una semana. El primero de ellos: Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Javi Linares, emprendedor e inversor desde los 20 años. Es el fundador y CEO de Bet2Earn, empresa de pronósticos deportivos, y también asesor financiero regulado por la EFPA. Y bueno, por si fuera poco, tiene también un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores. Como se puede observar, hoy soy yo el que se desplaza. Así que nada, mil gracias por compartir esta maravillosa sala y este tremendo set que está aquí montado y nada, y por animarte a compartir tus números, Javi. Es un placer estar en Valio, es un placer estar contigo, Sergi, que eres un auténtico crack y estoy muy feliz de este podcast, así que gracias a vosotros por la oportunidad. Pues nada, muchas gracias. Como siempre, hacemos un poco ponemos en contexto quién es Javi. ¿Qué edad tienes? Pues yo tengo 29 años, a una semanita de los 30. Vale. ¿Estudios tienes? Bueno, estudié Derecho, pero en tercero de carrera empecé ya con la empresa y con la inversión en pronósticos deportivos, como luego veremos, y al final fue un poco insostenible terminar la carrera por la implicación en la empresa y tal, y me quedan 3 asignaturas para terminar la carrera. Entonces, tengo estudios, pero no. Vale, no acabaste, pero empezaste algo. Exacto. Hijos, entiendo que no. Todavía no. Me encantará el día de mañana, pero hoy en día no. Vale. ¿A qué edad empezaste la empresa? Pues a los 20 años empecé, sí. Vale. Sí. Vale, pues luego nos cuentas. Antes de entrar por ahí, ¿dónde vives? ¿Vives de alquiler? ¿Vives en propiedad? Yo actualmente vivo en Andorra y vivo de alquiler. En su día vivía en Madrid, que compré una casa en el 2015. La tuve alquilada un tiempo y al final la acabé vendiendo el año pasado. Pero ahora vivo en Andorra y vivo de alquiler. Vale, y centrándonos en lo de hoy, luego veremos lo otro. ¿Cuánto estás pagando? ¿Cómo es la vivienda? Pues recientemente he hecho un upgrade bastante grande porque en parte tanto mi pareja como yo trabajamos desde casa y nos gusta tener espacio, estar muy a gusto, son como nuestras oficinas y nuestro sitio donde vivimos, y ahora pago 5.500 euros de alquiler. No está mal. ¿Cómo es la vivienda para ponernos...? Sí. Es un triplex de 3 plantas, muy chulo. La planta 0 es como hacia abajo, por así decirlo. La planta 0 tiene 2 habitaciones dobles, donde en una de ellas tiene mi pareja su despacho y su set de grabación donde trabaja. El resto pues es salón y terraza. La planta intermedia es una única habitación en suite, con baño, bañera, vestidor, etcétera, etcétera. Y la parte de abajo es una sala diáfana como de unos 90 100 metros cuadrados, donde estoy creando pues mi despacho, mi set de grabación, mi oficina, todo esto. Y la casa son unos 320 metros cuadrados. Vale, muy bien. ¿Tienes idea de más o menos cuánto podría costar esa vivienda? Sí, la casa estaba a la venta por 1.600.000. Vale. Yo preferí alquilarla, daban también la opción esta de alquiler con opción a compra y tal, pero yo por el momento me siento más cómodo alquilando. Vale, ¿pero te planteas comprarla? Si el precio llegase a un punto en el que creo que valiese la pena comprar, sí, pero ahora creo que están un poquito inflados los precios con los tipos de interés tan altos. No creo que sea el mejor momento para una compra de primera vivienda. Entonces, por el momento prefiero tener mi capital invertido en otros activos que creo que dan más rentabilidad que esta vivienda y seguir de alquiler. ¿Y antes cuánto pagabas? Antes pagaba 1.500 euros. Vaya o sea cambio, que el salto es sustancial. Vale. Muy bien. Andorra, coste de vida un poco por encima. ¿Cuánto gastas así en comida, una cena? Todo depende. Mi coste de vida ha ido subiendo en función a lo que han hecho mis ingresos. No de manera proporcional, siempre han subido más mis ingresos en proporción que mi coste de vida.
Y en definitiva, pues en Andorra puedes vivir con distintos presupuestos. Yo cuando me mudé al principio vivía en un peso de 750 euros y gastaba mucho menos de lo que gasto ahora. Pero más o menos yo creo que el coste ahora de vida en Andorra, sobre todo en Andorra la Vella o en Escaldes, que es la capital, puede estar cercano al coste de vida de Madrid o Barcelona. Con la diferencia de que pagas mucho menos impuestos, con lo que de tus ingresos te queda un porcentaje más alto para gastar. Vale. A nivel transporte, ¿cómo te mueves? ¿Tienes coche? Sí. Yo actualmente tengo un coche que, bueno, es un clase A del 2015 que me costó 15.000 euros, hace 4 o 5 años cuando lo compré. Y trabajo en casa, entonces apenas tengo gasto de transporte porque solo uso para ir al gimnasio, que voy a Caldea a entrenar, que es pues un club que hay ahí en Escaldes. Y entonces apenas tengo coste de transporte porque tardo literal 3 minutos y medio de casa al gimnasio. Lo único que es todo cuesta abajo y a la vuelta es todo cuesta arriba. Entonces nos da un poco de pereza bajar caminando. Pero de hecho hasta nos mudamos el día 1 de septiembre y hasta que nos mudamos es que no cogíamos el coche porque íbamos en pleno centro. Entonces el coste de transporte, pues no sé, si bajo a Madrid o a Barcelona, que bajo poco lo que pueda suponer en gasolina, pero no apenas. Si te parece entramos un poco más en tema coche porque fuera de cámaras hemos hablado un poco del tema. ¿Qué coche tenías antes? Y explícanos un poco cómo fue el previo, el durante y el final de este coche. Sí. Por poner un poco en contexto el tema, a mí siempre me han gustado los coches. Vale. O sea, yo cuando vivía en Madrid tenía un BMW Z4, que me lo compré de segunda mano por 24.000 euros, con 100.000 kilómetros, y me encantó muchísimo el concepto de deportivo y descapotable. La verdad que lo disfrutábamos un montón, Carla y yo, cuando pues nos íbamos a cenar a Madrid, luego volvíamos con el coche descapotado, con la musiquita, súper a gusto, era como muy idílico. Entonces, al mudarme a Andorra en 2018... La verdad es que vendí el coche porque pensé, es que el tiempo de Andorra no es para un descapotable y un biplaza. Entonces lo vendimos y desde entonces siempre había tenido la espinita de volver a tener el descapotable. En estos últimos años mis ingresos crecieron muchísimo, mi patrimonio también. Y entonces la verdad es que Andorra es un sitio como que hay mucha cultura del motor y hay mucho coche chulo. Cualquiera que haya estado lo percibe rápidamente. Entonces, entre que yo tenía la espinita del deportivo, del descapotable, que mis ingresos habían subido, y esa cultura de coche, pues dije, me voy a dar un premio, un capricho, y me fui envalentonando con el tema de los coches y estuve mirando un Porsche Boxster GTS con 400 caballos y 4.000 de motor nuevo. Me costó 88.000 euros y me lo compré, lo encargué en diciembre del 2021 y me lo dieron en agosto del 2022 y lo vendí en mayo de este año. No estuve ni un año con él. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues pasó que como todo, casi todo en la vida te hace mucha ilusión cuando te lo imaginas y luego cuando te llega, pues luego realmente al final estaba parado casi todo el tiempo, era mucha pasta, luego no era tan práctico y al final acabé diciendo, tengo ahí 90.000 pavos parados. No lo estoy disfrutando tanto, no es tan práctico para bajar a Madrid cuando bajo, porque al final es todo autovía y estos coches pues son más de disfrutar de fin de semana. Y luego me di cuenta que eso de fin de semana, de imaginarte haciendo una ruta, yendo a comer no sé cuánto, pues tampoco era como a mí me gusta pasar mis findes. Y al final pues te das cuenta que es un poco como todo, ¿no? Te dejas llevar por la ilusión, por lo que ves cerca y te quieres dar esos premios que te hacen mucha más ilusión cuando te los piensas en dar que cuando te los das. Y yo soy muy curioso, a mí me gusta mucho, no que me cuenten, sino experimentar. Entonces, lo que sí tenía claro era que no me quería quedar tampoco con las ganas y quise probarlo, pero cuando lo probé, pues luego me di cuenta que no me aportaba. Y al final un poco mi filosofía es que hay que gastar muchísimo en lo que te aporta muchísimo y recortar en lo que realmente no... Además puede cambiar, o sea, tú en un principio te aportaba mucho porque te hacía mucha ilusión, pero por el camino viste que ya no te aportaba tanto. Exacto, también creo que fue un poco error el tipo de coche que me compré, porque quizá este coche está muy bien cuando ya tienes un primer coche muy muy top, cómodo para viajar, tal, y este pues si lo tienes de fin de semana te sobra el dinero y lo quieres tener ahí porque ya tienes todo tu patrimonio bien estructurado, pues bueno. Si a lo mejor me hubiera comprado en vez del Boxster el Macan, a lo mejor lo tendría hoy. Más utilitario, ¿no? O a lo mejor no lo sé, pero la realidad es que ahora de momento estoy bien con el clase A, que tiene 160.000 kilómetros, y es que como apenas lo utilizamos, pues de momento estamos bien. Vale. ¿Y por cuánto lo vendiste?
Pues mira, lo vendí por 83.500 O euros. sea, no perdiste casi nada. Y le hice 13.000 kilómetros. Es como haber alquilado un coche una temporada, o sea Claro. que bien. Sí, al final con todo esto que ha pasado últimamente de las disrupciones en las cadenas de suministro y todo esto, pues tenías que esperar 9 meses a que te trajes en el coche. Entonces hay gente que tiene dinero y no tiene paciencia y prefiere a veces incluso pagar un pelín más según el modelo, pero tenerlo disponible y que ya pues tenga 5, 10, 15.000 kilómetros, que no es tampoco algo muy tal. Y en este caso pues le perdí un poco, pero le hice casi 14.000 kilómetros, con lo que yo, para mí, disfruté los kilómetros y fue como si lo hubiera tenido pues alquilado Qué bueno. ese tiempo. Sí, además Porsche creo que es de los que mantiene bien el valor, ¿no? Justo, a largo justo, plazo. sí. Y realmente, o sea, lo vendí de un día para otro en un concesionario de Andorra. A mí me llegó ese dinero, eso quiere decir que el del concesionario mínimo ganaría otros 2 o 3.000 euros más. Quizás si yo hubiese hecho esa gestión podría haberlo vendido por más, pero a mí me gusta la simplicidad, la rapidez y sé que si mi foco está en los negocios genero más que si están estas cosas, entonces... Yo tengo un amigo que compra coches de lujo y normalmente son coches que son bastante exclusivos y siempre le saca rentabilidad. O sea, Sí, sí. Lo compra, lo usa y lo acaba vendiendo por más de lo que pagó. Sí, sí, O sea, yo tengo amiguetes igual que van cambiando cada 2 o 3 años y no pierden apenas dinero. En estos coches de gama alta tampoco les hacen una locura de kilómetros, por supuesto, pero te permite al final disfrutarlos y no perderles dinero. Entonces, pues bueno, Es curioso, ¿eh? Porque en gamas normales el coste del coche suele ser tiras bastante dinero desde el primer día, desde que sale del concesionario, y es curioso que justamente los más caros, sí que hay tipos, y Porsche aguanta muy bien, te puedas llegar a sacar dinero comprando y vendiendo Sí. coches. Sobre todo con el 911. De hecho, si alguna vez tuviese que volver a comprar un Ese sería... Porsche, sería el 911, el Targa, que me encanta. Vale. Y supongo que tendrá que ver con la ley de la oferta y la demanda. Al final fabrican muchos menos, entonces supongo que la gente que lo quiere rápido, lo quiere ya, y prefieren pagar ese premium, ¿no? Y asumir, asumir que están pagando casi lo mismo que si lo comprasen nuevo, pero tenerlo ya y no en un año o año y medio. Esto fue curioso porque el señor que me lo compró tenía 70 años. Vale. Y dijo, joder, es que no sé el año que viene si Sí, me va a voy a- apetecer ya. conducir este coche, si lo voy a poder conducir, entonces prefiero ya asegurarme que Ya. lo compro, me dijo del concesionario, que no esperar. Vale, pues Javi, entramos ya en materia. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Yo me dedico a 2 cosas principales. La primera de ellas, gestiono mi empresa, que es Bet2Earn, que es una empresa en la que ponemos a disposición de clientes servicios de pronosticadores deportivos. ¿Qué es un pronosticador deportivo? Es un experto que se ha especializado mucho en competiciones de apuestas, de competiciones de deporte que no son muy populares. Generalmente, para que sean rentables, suelen darse en competiciones que no son muy populares, como por ejemplo fútbol femenino de Vietnam, terceras divisiones de Latinoamérica, cuartas divisiones, no sé, de Austria, de Alemania, y este tipo de competiciones que en definitiva no mueven tanto dinero como la Liga Española o las principales divisiones o el tenis profesional, y donde las casas de apuestas reciben tanto dinero que las cuotas están muy bien ajustadas, y además ellos, como reciben tanto dinero en esas competiciones, se pueden permitir poner traders que regulen el mercado a la perfección, y luego además se junta otro factor que es que son tan populares esas competiciones que todos los datos que influyen un resultado son públicos. Entonces las cuotas, ¿no? pues están muy bien puestas y es casi imposible ganar dinero en todas estas competiciones. Pero en estas más desconocidas ni toda la información es pública, porque son equipos que a lo mejor la segunda división de Vietnam pues tienen un presupuesto de 3.000 euros para todo el año, y a mitad de equipo se les va la mitad de jugadores, Claro. y las casas de apuestas a lo mejor tardan 3 jornadas en darse cuenta, ¿no? Por los resultados. Entonces, si tú te especializas muy, muy, muy bien y haces de esto tu profesión en una de estas ligas que no son populares, puedes llegar a encontrar información que las casas de apuestas todavía no tienen y aprovecharte de cuotas que no están bien puestas por esta falta de información. Entonces nosotros tenemos una selección de estos profesionales, los que consideramos que son los mejores, que llevan años con estadísticas verificadas. Esto es muy importante porque a mí incluso había una temporada que me daba vergüenza decir que tenía esta empresa, porque había mucha irrupción de estafadores en Telegram y en redes sociales que se hacían llamar pronosticadores y no tenían ningún tipo de registro de su actividad verificado por un tercero, en el que efectivamente tú podías ver que él llevaba X años generando rentabilidad. Y nosotros pues hacemos todo lo contrario en nuestra empresa. Lo que hacemos es fichar gente que ya tiene estadísticas verificadas y se las seguimos verificando, y lo que hacemos es que les trabajamos todo el marketing, toda la publicidad, todo el trabajo en redes sociales.
En definitiva, les permitimos que ellos puedan solamente centrarse en investigar ligas para detectar oportunidades donde hay valor y poder vender esos pronósticos a clientes que se lo compran esta información de manera mensual. Vale. Hablemos de números de esta empresa y cómo fueron los inicios. ¿Esto lo montaste con algún socio? ¿Hubo inversores? ¿Cuánto capital inicial pusiste? ¿Cómo fueron los primeros años a nivel de facturación? Desnuda un poco los números de tu empresa. Esos años felices ahí de inicio de emprendedor. Pues mira, yo con 20 años, todo empieza porque con 20 años yo di con un tío que decía que ganaba dinero con apuestas deportivas, con pronósticos de ITF, es una competición de tenis menor. Y entonces dije, ostras, yo de aquella pues estaba en segundo de carrera y quería ganar dinero extra. Yo había arbitrado partidos de básquet desde que tenía 14 años, había trabajado de ropero en discotecas, había hecho mudanzas, había hecho prácticamente cualquier cosa por ganar dinero para conseguir ese dinerillo extra. Y entonces cuando vi este tío que decía que ganaba vendiendo pronósticos deportivos, dije, joder, al principio no me lo creí, pero le empecé a seguir en Twitter. Y tras 2 meses vi que, claro, él publicaba antes de que se jugasen los partidos y que yo lo miraba y después veía que tenía un porcentaje de acierto muy, muy alto. Entonces dije, vale, voy a hacer una cosa. No voy a empezar a apostar a sus pronósticos, pero voy a llevar una contabilidad en Excel. Cada vez que este tipo ponga un pronóstico antes de que se juegue, lo apunto y en 3 meses miro a ver el balance. Y vi que tenía un balance como de un 20% de rentabilidad mensual en sus pronósticos, que es una barbaridad. Entonces dije, ostras, voy a ver cómo yo he dado con este tío. Y vi que un amigo mío le seguía. Entonces le escribí y me dijo, joder, sí, tío, yo llevo con él 6 meses y estoy ganando pasta apostando de verdad. Y dije, joder, esto no puede ser. Yo hasta ahora la imagen que tenía de las apuestas deportivas eran las de mis amigos que iban y hacían 5 o 6 apuestas al fin de semana, un eurillo para ganar. Una de cada... Exacto. Total, que contacté con este tipo, pude entrar como cliente suyo y empecé a ganar dinero apostando. Y aquí fue cuando vino el golpe de realidad. Cuando tú ganas dinero, lo que ocurre es que las casas de apuestas te acaban expulsando. Te acaban diciendo que no eres un cliente rentable para ellos y te echan. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, yo al principio pues dije, bueno, esto no pasa nada, yo estoy en la uni, tengo un montón de amigos, tengo un montón de contactos, me voy asociando con gente que ponga ella la manera de operar en la casa de apuestas. Yo les digo dónde apostar, les doy mis pronósticos y nos llevamos un porcentaje. Y lo hice así pues con 200, 300 personas y pues ganábamos a lo mejor de 500 a 3.000 euros por cada cuenta en la casa de apuestas. ¿Edad? 19, 20 años. Vale. ¿Y qué pasó? Que ya llegó un momento en que eso se volvió insostenible porque yo ya no tenía más gente con la que asociarme para poder apostar. Entonces dije, ostras, tengo un montón de contactos de pronosticadores muy buenos, pero ya no tengo cómo seguir rentabilizando esa información. ¿Qué puedo hacer? Y entonces se me ocurrió decir, oye, esta gente está trabajando cada uno por su cuenta en redes sociales, en un sitio donde verificar sus estadísticas, sin alguien que les trabaje el marketing. ¿Por qué no? Yo monto esta plataforma, esta empresa, me asocio con ellos, les gestiono absolutamente todo, que ellos solo se encarguen de pronosticar y me llevo un porcentaje de las ventas. Entonces, como yo tenía ya bastante imagen en el sector y les conocía de ya bastante tiempo y sabían que era una persona seria, y que entendía del negocio, pues se decidieron asociar conmigo y así fue como surgió Bet2Earn. Empezamos con 5 servicios y hoy tenemos unos 45 servicios de pronosticadores. ¿Dinero inicial? Dinero inicial muy poco, porque yo por mi manera de ser siempre busco la manera de hacer las cosas lo más óptimas posibles. Y entonces, lo primero de todo, antes de gastar ni un solo euro, fue convencer a estos pronosticadores de asociarse conmigo. La manera que tuve de hacerlo fue pagar a un diseñador gráfico que me hiciese un boceto de la web para mostrárselo y contarles el modelo de negocio. Y entonces cuando tuve el sí de estos 5 pronosticadores, ya fue cuando dije, ostras, pues ahora sí me pongo a desarrollar la página web y las aplicaciones móviles. Y entonces el total del coste de las aplicaciones móviles y la web de la primera versión, porque luego fuimos mejorando, creo que fue como 15.000 euros que puse yo de mi bolsillo, del dinero que había ido ganando con las apuestas deportivas. En ese momento que inviertes 15.000, ¿cuánto dinero tenías más o menos? Si te acuerdas. Hubo un periodo, que esto me lo he saltado, un periodo que las casas de apuestas, hubo 6 meses que dejaron de limitar y de expulsar a la gente. Mi teoría es que debió de ser ahí la primera sentencia que condenó a una casa de apuestas a deslimitar a un usuario ganador. Entonces coincidió que hubo 6 meses que tú podías ganar dinero en Bet365 concretamente y no te limitaban. Yo en ese periodo, de agosto a enero, gané a mi nombre más de 200.000 euros apostando. Wow. Una auténtica barbaridad. ¿Qué edad tenías ahí? Pues esto yo creo que fue entre 2014 y 2015. Entonces yo tenía 21 años, yo soy del 93, 21 Con 21 años
en 6 meses, una cosa así, medio año, ganaste 200.000. Y le hice ganar a mi hermano otros 100 y pico mil y a familiares míos más dinero y todo esto. ¡Qué salvaje! Una pasada. ¿Y los padres lo sabían? Sí. Mis padres, a los meses de empezar, se lo conté, porque es que esto de los pronósticos no es para todo el mundo, porque cuando un pronosticador te manda un pronóstico, tú tienes que replicarlo en la casa de apuestas en un proceso, en un tiempo estimado de entre 0 y 60 segundos. Porque luego, como entra mucho dinero a ese pronóstico concreto, la casa de apuestas tumba la cuota para que ya no sea rentable, ajusta el mercado. Entonces, nosotros al principio cuando empezamos, hacíamos apuestas a ITF, los mercados de ITF abrían por la noche, la casa de apuestas abría las cotizaciones por la noche, entonces nos quedamos como hasta las 3, 4 de la mañana, hasta pues apostando, hasta que ya nuestro pronosticador nos decía, oye, podéis iros a descansar, que ya no hay más por hoy. Entonces, claro, los primeros meses en la universidad iba habiendo dormido 4 horas, pero valía ganando la pena, 20.000 ¿no? euros al mes. ¡Qué bestia! Y ya hubo un momento que, evidentemente, cuando hice la primera retirada del banco de mi cuenta personal, pues se lo dije a mis padres, se lo expliqué, y con cierta reticencia, pero evidentemente lo entendieron, vieron los números y entendieron que era una oportunidad que había que explotar. ¿Hiciste alguna locura con esos 200.000 euros que te entraron en 6 meses? Mira, yo lo que hice con esos 200.000 euros, primero de todo fue pagar Hacienda, Sí. porque las apuestas deportivas no cuentan como actividad empresarial y la única manera de declararlas es como una ganancia patrimonial que se integra en la base del IRPF y entonces va en los tramos del IRPF. Y claro, fueron 170.000 euros en 2014 y luego en enero fueron 30.000 euros, que fue lo que completó los 200.000 euros. Entonces, concretamente de los 170.000, pues casi la tributación se fue a un 40 y pico %. Entonces pagué bastante pasta en impuestos y con lo que tenía adicional lo dividí en 3 partes. Con la primera compré el piso de La Gavia en 2015. Con la segunda invertí 60.000 euros para la entrada del piso de 120.000, que ahora, viendo cómo estaban los tipos de interés y todo, pues fue un error enorme. La segunda fue invertir en el fondo de Bestinver 60.000 euros. Y la tercera me lo dejé como liquidez y para montar la empresa. Entonces, de ese dinero saqué el dinero para... Los 15.000 para empezar. Para montar la empresa. Vale. Facturación de los primeros años y más o menos cómo ha ido evolucionando. Pues ha pasado de entre 12 y 25.000 euros el primer, segundo año, a ahora estar entre 50 y 80.000 euros. Depende del mes, porque hay veces que, no sé, que hay ofertas o que también si los pronosticadores están funcionando muy bien, se vende mejor, evidentemente. Entonces fluctúa un poquito, depende del mes. También hay meses que hay más competiciones y entonces hay más volumen. Vale. O sea, en los primeros años facturabas entre 12 y 20.000 al mes, 25, sí. Y ahora rondas los 60, 70.000 al mes. Es. Vale. Y de aquí, ¿cuánto es margen? O sea, ¿cuánto queda? El margen, más o menos, es entre un 15 y un 25%. Vale. Más o menos. Y a nivel de equipo, ¿cuánta gente sois? A mí me gusta todo sencillo y todo lo más óptimo posible y somos 3 personas las que trabajamos la empresa. Vale. Más los pronosticadores, evidentemente. Vale. Pero digamos que el servicio se presta con un equipo de 3 personas que estamos todos en Andorra. 3 personas contratadas, o sea que tenéis sueldo. Sí, eso es. Vale. ¿Y cuántos pronosticadores son? Tenemos unos 40 y algo servicios actualmente. Lo que pasa que hay pronosticadores que tienen 2, 3 servicios, porque a lo mejor son de distintas ligas, son distintos horarios. Pronosticadores son unos 30 pronosticadores, más o menos. Vale. Y tenemos pronosticadores de todo el mundo, de Europa, de Latinoamérica, de España también, por supuesto, y los clientes igual, tenemos clientes por todo el mundo. ¿Socios no tienes? Soy socio. ¿Inversores no tienes? ¿100% de la empresa es tuyo? Empecé con un socio que le di el 35% por ayudarme a montar la empresa, pero a los pocos meses le compré su participación. Vale. ¿Le compraste mucho más caro o no? No. Vale. Más o menos. Vale. Más o menos. Porque al principio piensa que el proyecto estaba despegando, todavía estábamos mejorando la web. Como todo, cuando no tienes ni idea de programación y te metes a desarrollar, hay 1000 problemas. Tuvimos que hacer una segunda versión de la página web. Entonces, digamos que yo los 3 primeros años de empresa no cobré ni un solo euro. Me sostuve con el dinero que yo había podido generar con las apuestas, pero los 3 primeros años yo no tuve sueldo. Era todo invertir y reinvertir lo que se generaba, en mejorar la tecnología, en crecer, en probar formas de marketing que a lo mejor funcionaban, a lo mejor no. O sea, no tenías ni sueldo ni dividendos. Nada, cero. Vale. ¿Y luego cómo fue evolucionando? ¿Te pusiste tú un sueldo o sacabas dividendo? Al principio me puse un sueldo y
no tenía dividendos porque más o menos entre mi sueldo y lo que se tenía que reinvertir pues ya no quedaban dividendos. Y estos últimos años sí que tengo un sueldo bajito y luego a final de año pues me reparto dividendos en función de lo que yo considero que al año que viene se puede necesitar de caja para reinvertir y todo esto. Vale. O sea, con esos 60, 70 mil euros facturados mensual, ¿qué sueldo tienes tú ahora fijo? Yo tengo un sueldo de 2.000 euros al mes. Vale. En la empresa. Vale. En Andorra, que ahí no te quitan tanto... Íntegro. En Andorra hasta 24.000 es al 0%. Vale. Vale. Y luego dividendo, ¿cuánto has llegado a sacar alguna vez? Depende, porque a veces lo he acumulado, entonces me he sacado lo que había en los últimos 3 años. Entonces, bueno, no sé, igual he vuelto a sacar a lo mejor 60.000 al año o 70.000 al año, depende. Vale. Javi Linares, ¿cuánto ingresa a título personal? ¿Cuánto ingresa en un año ahora mismo? Javi Linares está ingresando ahora de beneficio entre 200 y 400.000 euros. Vale. De esto, más o menos, a grosso modo, la mitad viene de la empresa y la mitad viene de mi marca o mi canal de YouTube en el sector de las finanzas personales. Vale. Que esta última parte se ha disparado, sobre todo en el último año, es a la que más potencial le veo y también es a la que en parte más de mi tiempo le estoy dedicando ahora últimamente. De esta parte de YouTube marca personal, ¿cómo se reparten los ingresos? La mayoría viene entre la afiliación y los sponsors. El sector de las finanzas la verdad es que mueve mucho dinero y los sponsors o los bancos que quieren patrocinarte o las marcas que sean, pues te ofrecen dinero o bien por salir en un vídeo o bien por afiliación. Estas son las dos maneras principales. Y luego también YouTube te paga algo en función a las visitas. Pero la verdad es que es un 70% ingresos por partnership y un 30% o menos ingresos por lo que te paga YouTube de las visitas. Además de los ingresos de la empresa y lo de YouTube y marca personal, ¿tienes algún otro ingreso más? No. Actualmente mi foco y mis negocios son la parte de la empresa de pronosticadores deportivos y mi marca personal de Javi Linares. Vale. Dentro de estas dos patas, ¿cuál es el mayor reto al que te enfrentas ahora mismo? El mayor reto, por dividirlo según los proyectos, en la parte de la empresa, es luchar contra las casas de apuestas, porque nuestro problema con nuestros clientes es que como de verdad ganan dinero, les acaban cerrando la cuenta y aunque se acaban asociando a lo mejor con algunos amigos o familiares para poder seguir jugando y apostando y ganando dinero, al cabo de los meses a las personas normales se le acaban los recursos para poder seguir apostando. Hemos tenido clientes que han denunciado a las casas de apuestas. Ha habido periodos en los que se les ha ganado en los juzgados. El juez ha dicho que era ilegal discriminar a un cliente respecto a otro por su operación y su beneficio. Entonces tenemos clientes que han llegado incluso a generar 1 millón de euros en una cuenta de Bet365. Y estos clientes son muy buenos porque contratan la web entera, evidentemente. Vale. Y entonces dejan mucho beneficio. Pero constantemente las casas de apuestas cambian sus términos y condiciones y hacen jugarretas para cerrarlas y tener que volver otra vez al proceso del juzgado y otros 3 años con la cuenta cerrada. Entonces nuestro mayor reto es poder escalar esto porque enfrente tenemos un grupo de empresas que no quieren que les ganen dinero y nosotros vendemos la solución para ganar dinero. Y en la marca personal en Javi Linares la verdad es que no veo ningún reto para seguir creciendo. Al final creo que si tú eres capaz a la gente de educarla y darle un contenido entretenido y que es útil de verdad y sabes cómo comunicarlo y cómo trabajar los distintos algoritmos de las redes sociales, yo creo que se puede crecer. A mí lo que me gustaría acabar haciendo en mi marca de finanzas personales, no sé muy bien cómo, pero es poder dar... O sea, tengo ideas y llevará tiempo implementarlas, pero es poder hacer una solución integral a la gente en sus finanzas personales para poder asesorarles, ayudarles, guiarles, pero esto llevará su tiempo. Vale. Pero para ello pues he seguido formándome, me saqué la certificación como asesor financiero y la verdad es que me encanta. Todo lo relacionado con YouTube, todo lo relacionado con ayudar a las personas es una auténtica pasada y encima, si la remuneración es buena, pues ya es que se juntan dos pilares que son espectaculares. Javi, fracasos o errores que hayas cometido en tanto mundo laboral como mundo del dinero, finanzas, inversión. ¿Qué es tus mayores cagadas que has hecho en tema dinero y negocio? Mis mayores errores han sido en cuanto a la gestión de la caja de la empresa, quizá en el sentido de un proyecto que era... Me está yendo muy bien con el negocio de los pronosticadores, estamos creciendo un montón. ¿Por qué no pasamos además a ser una red social de apuestas deportivas, de pronósticos deportivos,
donde integremos todas las cuotas de las casas de apuestas, donde creemos una red social con chat, donde poder seguir los partidos en directo, integremos marcadores. Un proyecto muy ambicioso. Intenté hacerlo subcontratando programadores, simplemente, pero no programadores en mi equipo, sino empresas de programación. Y esto era muy ambicioso y acabé gastando casi 200.000 euros de la empresa, reinvirtiendo, que no fueron a nada porque el proyecto no se pudo implementar con éxito. Y entonces mi experiencia y mi aprendizaje fue: hay que tener mucho cuidado cuando uno da un paso tan ambicioso y no pensar que porque haya sido capaz de gestionar el negocio hasta aquí, soy la persona indicada para liderar ese proyecto. Yo no era la persona indicada para meterme en un producto tecnológico. O sea, casi 200.000 euros, podríamos decir que se han esfumado. Se esfumaron, sí. Vale. Al final nos quedamos con una versión de la página web, pero esa versión de la página web no vale 200.000 euros. Vale. Con esos 200.000, 400.000 euros que ingresa Javi al año, más o menos, ¿qué haces? Pues yo lo que hago es invertir prácticamente un 50, 60, 70% de ese dinero en fondos indexados, en Bitcoin y en formación mía propia, se podría decir. Y el resto, hacer un pequeño fondo de liquidez para después, puntualmente en el mercado, hacer compras más grandes. Yo generalmente, no sé si ya hablamos de esto, pero yo generalmente pues tengo una compra periódica de 2.500 euros en fondos indexados. Vale. Y luego aparte voy comprando Bitcoin más o menos cada mes y medio para acumular a largo plazo estos dos principales activos. También me gusta vivir bien, por supuesto. Ahora, por ejemplo, pues hemos hecho el upgrade de casa. Cuando viajamos me gusta viajar a hoteles 5 estrellas que nos traten muy bien. No derrocho, porque sigo ahorrando un porcentaje muy alto, pero sí que creo que cuando uno está ingresando también tiene que disfrutar de esa parte del ingreso. Sobre todo porque hoy en día mis negocios tampoco necesitan más dinero para crecer más rápido. Entonces, puedo invertir agresivamente, pero también disfrutar. Entonces, pues eso es lo que hago con mi dinero. Invertir y vivir. Vale. ¿Y en qué aparte de fondos indexados, Bitcoin y tener ese fondo que vas acumulando por si salen oportunidades, inviertes en algo más? Tengo una colección de relojes de unos 70.000 euros de valor. Vale. Es 2 relojes de Rolex. Uno es el Datejust Wimbledon, otro es el Rolex Explorer y otro es el Audemars Piguet Royal Oak versión cronógrafo. Me encantan los relojes. No lo hago tanto como inversión, en plan, creo que van a hacer un por 3 el día de mañana, sino... oye, estoy contento con lo que ya voy aportando a los mercados, creo que mis ingresos van a subir, pues este dinero lo coloco aquí, que sé que no se va a devaluar mucho o muy rápido, y de vez en cuando los llevo, los disfruto y cubro ahí un poco mi personalidad de coleccionista, ¿no? De tener cositas que me hacen muy feliz. Aparte de esto, la verdad es que mi cartera de inversión es súper sencilla. La gente muchas veces se cree que porque tengas más dinero, más patrimonio, hay que complicar la estrategia de inversión. Y yo creo que en las finanzas la simplicidad es una victoria y creo que es complicado batir los rendimientos de los fondos indexados, y yo cubro mi parte más especuladora con mi apuesta por Bitcoin, que creo que es un activo que lo hemos visto nacer, es contemporáneo a nosotros, y no sé lo que va a pasar en 5 o 10 años, pero sí que creo que es un activo que va a seguir aquí dentro de 100. Entonces creo que tiene mucho potencial y creo que un porcentaje pequeño de la cartera merece la pena tenerlo. ¿Cuál es ese porcentaje pequeño de tu cartera? Depende del precio de mercado de Bitcoin. Ha llegado a estar en el 50% y ahí no me sentía muy cómodo. Pensaba que era demasiado, pero el mercado no vendiste. El mercado puso a todo el mundo en su lugar y ahora es un 18%, 17%, más o menos. ¿Y no compras acciones? ¿Va todo a fondos indexados? No compro acciones. En su día, al inicio, empecé con algunas acciones, pero mi mentalidad es... ¿dónde puedo yo generar el mayor retorno? Mejorando mis inversiones, si es que acaso puedo, que mucha gente se cree que puede y no puede. Yo creo que no puedo. O poniendo el foco en mi marca personal, en mis habilidades, en mis negocios e intentar hacer que suban un 20-30% año a año. Yo creo que tengo más factible hacer un 20% cada año mis ingresos, al menos en los próximos años, igual sostenidamente es muy difícil, que no pasar de a lo mejor la rentabilidad que te dan los fondos, que puede ser de un 7 a un 10%, no tengo manera de convertir que eso me genere un 20%. No la hay. El que te diga que sí es muy complicado, te está engañando. Y entonces pongo mi foco en mis negocios. Vale.
¿Inmuebles tampoco tienes ahora? Inmuebles tuve uno en Madrid, que Sí. además me fue muy bien. Compré en el 2015. Ahí estaba el suelo de los inmuebles en España principalmente. Y compré este inmueble de 120.000 euros. Puse 60.000 de mi bolsillo, me hipotequé por los otros 60.000. Estuve viviendo un año, luego lo alquilé. Y el año pasado lo decidí vender. O sea, tú compraste para invertir, para ti, para vivir tú. Inicialmente sí. Vale. Inicialmente sí. Mi mentalidad sobre esto ha cambiado mucho. Yo cuando empecé, pues piensa que tenía 21 años y mi mentalidad fue, ostras, tengo este dinero, voy a solucionarme la vida. Si invierto... Mi mentalidad más fue la siguiente. Si invierto 60.000 euros en el fondo de inversión y 60.000 euros en la vivienda, en la revalorización del fondo de inversión me va a cubrir en los costes de hipoteca y todo esto. Y entonces voy a tener el inmueble pagado y, joder, tengo 21 años y soy capitán general. Luego ya fui aprendiendo que todo se puede optimizar más aún y que ese capital en otro sitio puede trabajar mejor. Pero la realidad es que esta inversión fue buena porque la vendí, compré en 2015 120, vendí en 2022 190. Es decir, le hice un por dos a mi capital, al capital que yo puse, incluso después de impuestos. Entonces fue muy bien, pero me di cuenta que había mucha revalorización en el piso, pasó de valer 120 a 190, la renta no había subido en proporción, entonces yo hice números sobre, oye, si yo tengo este capital ahí inmovilizado y me está generando esta renta después de impuestos, la rentabilidad era del 3%, yo creo que puedo hacer fácilmente un 8 o 9% a este dinero, entonces decidí venderlo, liquidarlo y traspasar ese dinero principalmente a los fondos indexados. Vale, muy bien, muy bien. ¿Cómo llegas al mundo de la inversión? ¿Y cuál fue la primera inversión, la primera vez que metiste dinero? Al mundo de la inversión llegué antes de tener dinero, Vale. curiosamente. O sea, me empecé a preocupar porque yo siempre he sido muy curioso y siempre me gustaba mucho pensar que iba a acabar siendo empresario y que iba a acabar teniendo dinero. Entonces ya empecé a leer. Quizá mi primer contacto con el mundo de la inversión fue con el mítico libro de Padre Rico, Padre Pobre, que un primo mayor mío me recomendó. Y de ahí quizá también luego, a posteriori, ¿no?, el comprar este primer piso porque va muy orientado al tema del inmobiliario. Y entonces me vino de ahí y me vino como de la creencia que sonaba tan bien en mi cabeza de que gestionando dinero podía vivir de ello. Que luego te das cuenta que hace falta muchísimo dinero para vivir de las inversiones, ¿no? Pero ya me sembró esta semillita y esa semilla sembrada fue la que hizo, yo creo que cuando gané mi primer dinero, mis 200.000 euros en las apuestas, los gestionase relativamente bien, quizá en perspectiva para lo que podría haber hecho otro chaval de 20 años, ¿no? Porque al final lo coloqué en empresa, piso y fondos, ¿no? Que no me los pulí. Entonces ese yo creo que fue el primer contacto con el mundo de la inversión. Vale. Y tú que ya tienes 29, pero empezaste muy, muy pronto y te empezaste a formar, te interesaba mucho este mundillo y has visto incluso varios activos, has incluso asesorado, ¿no?, a gente, ayudado a gente con sus finanzas y tal. ¿Qué le recomendarías a alguien que va perdidísimo? Alguien que no ha hecho nunca ninguna inversión, que quizá, bueno, conoce el tema y tal, pero no sabe por dónde empezar o que le da miedo ese primer paso. ¿Qué le recomendarías? Para mí hay unos pasos sencillísimos que si los haces te va a poner por delante del 99% de la gente y cualquiera los puede implementar en una semana. El primero de ellos, hacer un presupuesto para entender cómo están tus finanzas personales. Yo no soy muy de medir al detalle lo que gasto, lo que no gasto, yo soy de porcentajes. Y si mis porcentajes salen de ahorro, estoy contento, y de inversión. Entonces, un presupuesto para entender cuáles son tus activos, es decir, cuánto dinero tienes en el banco, cuánto dinero tienes en propiedad de tu casa que no debes al banco. En definitiva, que hagas una foto clara de tu patrimonio. Activos menos deudas para ver cuánto dinero tienes. Entender cuánto dinero estás ahorrando al mes, cuánto dinero te queda. Este ejercicio hay que hacerlo al menos una vez en la vida, porque así vas a entender al detalle dónde se está yendo tu dinero. No hace falta que luego mes a mes estés con el Excel preocupado, pero una vez hay que hacerlo, para ver dónde cortar, dónde gastar más y qué porcentaje de ahorro tienes. Una vez que entiendes esto, tienes que ponerte un objetivo. Yo animo a todo el mundo a que al menos un 20% de lo que genera lo ahorre y posteriormente invierta. Esto es importante. Digo posteriormente porque lo primero que cualquiera que tiene que hacer para controlar sus finanzas es tener un pequeño fondo de emergencia. Esto tienen que ser unos 3 o 6 meses de los costes que te ha dado ese Excel, pero los tienes que tener ahorraditos en una cuenta remunerada ahora que hay buenos intereses y no los tienes que invertir. No los tienes que invertir porque las inversiones fluctúan. Entonces, si tú te lanzas a invertir y te quedas a cero y esas inversiones bajan y tú tienes una emergencia, vas a tener que venderlas en pérdidas. Y esto es el único riesgo que yo veo a largo plazo en las inversiones. Entonces, presupuesto, fondo de emergencia y ver qué deudas tienes. Si tienes deudas hipotecarias solamente, perfecto, son deudas de bajo interés que a largo plazo se van devaluando con la inflación, ningún problema.
Pero si tienes deudas personales, de tarjetas de crédito, de préstamos para reformas, que a lo mejor es un 8, 9, 10, 12, 15%, estas tienes que amortizarlas cuanto antes. Antes incluso de invertir. Entonces, fondo de emergencia, amortizar deudas de alto interés y luego ya tienes que invertir, no te queda otra. Al final, si tú miras la evolución del euro y del dólar y de cualquier divisa a lo largo de la historia, se van devaluando porque los estados cada vez se financian, se endeudan más, emiten moneda para que también pierda valor, la economía no pare y se genere producción económica. Y entonces hay que entender que el euro y el dólar no valen para nada y que vas a empobrecerte, ya lo hemos visto estos últimos años con la inflación. ¿En qué invertir? En mi opinión, la persona media lo mejor que podría hacer es invertir en fondos indexados. Fondos indexados es simplemente un ranking de las 3.000 empresas más grandes del mundo o las 500 más grandes de Estados Unidos que se va rebalanceando en función del tamaño y el peso que representan en la economía esas empresas. Y esta lógica tan sencilla de invertir, que tú compras una participación y el fondo se encarga de replicar la estructura de este ranking o índice, ha demostrado dar entre un 7 y un 10% de rentabilidad anual compuesta. Esto quiere decir que 30 años aportando 300 euritos, acabas acumulando $500.000, del cual tú solo has aportado unos 140 a 150.000 euros. Igual me estoy equivocando euros arriba o abajo, pero más o menos es así. En mi página web tenéis la calculadora de interés compuesto por si queréis hacer las simulaciones. Entonces, si una persona simplemente controla sus finanzas, sabe cuánto tiene, cuánto debe, cuál es su patrimonio, tiene su fondo de emergencia, no tiene deuda de alto interés y puede aportar un 10, 15, 20% a un fondo indexado, va a tener una vida financiera buenísima. No tiene que hacer absolutamente nada más. Como bonus extra, lo que yo siempre animo es a un pequeño porcentaje de los ingresos invertirlos en formación propia. ¿Por qué? Porque es lo que más rentabilidad te va a dar a largo plazo. Si tú cobras hoy 1.400 euros, pero no paras de formarte, reinviertes tu dinero y vas ascendiendo en tu empresa, te puedes ir cambiando de sector, puedes ir mejorando como profesional, a lo mejor en 15 años has pasado de cobrar 1.400 a 2.500 euros. Y esa diferencia va a suponer que puedas vivir mucho mejor y que puedas aportar más dinero a tus inversiones y va a acabar componiendo a cifras muy altas. ¿Cuál es el problema? Gente que a lo mejor cobra 1.000 euros y ya se está lanzando a invertir. Eso para mí es un error, porque él es su principal activo y está por desarrollar. Alguien que cobra 1.000 euros no está desarrollado como profesional, porque el mercado al final te paga en función de tu valor como profesional. Entonces ahí tiene todo el sentido del mundo que pauses un poquito la inversión y te dediques a poner el 100% de tu foco y de tu energía en cómo poder darle una vuelta a tu carrera profesional. ¿Hay algún perfil de persona a la que no le recomiendas para nada entrar en el mundo de la inversión? No, a nadie. ¿O capital? ¿Cuál sería el capital mínimo? Decir, oye, si no tienes más de X, no puedes empezar. No, el fondo de emergencia es el capital mínimo. Eso sí que es indispensable y eliminar las deudas de alto interés. Pero si tú tienes una deuda del 11% y estás invirtiendo para sacar un 8%, es mejor que amortices esa deuda porque ya estás ganando ese 11% a tu dinero seguro. Vale. Hacemos ejercicio de bola de cristal un poco, que ya sabemos que no acaba de gustar hacer esto, pero bueno, ya que estamos aquí, Javi Linares, ¿cómo ve el mundo de la inversión y los activos a 10 años, 15 años vista? O sea, ¿cómo crees que pueden evolucionar, yo qué sé, inmuebles, mercados financieros, indexados? Yo a 15 años vista o 10 años vista veo imposible que estén por debajo de lo que están ahora. Vale. Y yo creo que puedes esperar un por 2, por 2,2 en un índice principal como el MSCI World o el MSCI ACW World, que es el All Country World Index, que incluye como un 85% de desarrollados y un 15% emergentes. El inmobiliario yo creo que seguirá revalorizándose en un 2-3% anual. Habrá zonas con un poco más, zonas con un poco menos. Bitcoin en 15 años es lo que más curiosidad tengo por saber cómo va a estar. Pero en definitiva yo creo que mínimo estará un por 3 de aquí. Y esto que nadie crea que es consejo de inversión, que cada uno haga su bola estudio. De cristal. Y que nadie, por favor, invierta sin estudiar a fondo cualquier activo. Porque lo peor que puedes hacer es copiar la tesis de inversión de alguien. Porque esa persona, cuando vengan momentos turbulentos en el mercado que van a venir, va a tener la confianza para no vender y dejar pasar el paso del tiempo. Y tú te vas a acojonar y vas a acabar vendiendo los activos en el peor momento. Entonces podríamos decir que estos tres activos que hemos tocado, inmuebles, indexados y Bitcoin, si alguien mete dinero hoy, que estamos a finales de 2023, en 15 años, 100% valdrá más. Yo creo que sí. Te voy a explicar por qué. El euro y el dólar cada vez valen menos. Entonces todos los activos que son limitados cada vez van a valer más, referenciados al euro y el dólar. Es tan sencillo como que si en los últimos años se ha emitido un 60% de los dólares en circulación, es absolutamente lógico que las viviendas, por ejemplo, que se construyen a un ritmo limitado, cada vez valgan más. Pero ¿valen más en cuanto a qué? No valen más
en términos, digamos, reales. Lo que valen es más contra la moneda que se devalúa y se deprecia. A mí esto, cuando un amigo mío que hizo como 20 millones en criptomonedas me explicaba el Bitcoin, que yo al principio decía, esto es un engaño. Me decía, Javi, claro que Bitcoin va a llegar a valer 1 millón de euros o de dólares, pero cuando los valga no los querrás cambiar por euros y dólares, porque entonces el euro y el dólar valdrá mucho menos. Es una tesis un poco radical. Yo creo que llegará a valer mucho, no sé cuánto, y lo que ocurrirá también es eso, que el euro y el dólar se habrá depreciado mucho. Entonces con los activos financieros pues pasa exactamente lo mismo. Es como con el oro. La gente que invierte en oro no lo hace para que el oro se revalorice, lo hace para que el oro mantenga su poder adquisitivo. Si tú miras más o menos la evolución del precio del oro, aunque haya multiplicado su valor en euros y dólares, la realidad es que si lo comparas, por ejemplo, con el precio de las viviendas, con el precio de la comida, el oro ha seguido la evolución de esos precios. Vale, entramos a un poco la parte que muchas veces es la más morbosa para algunos oyentes. Patrimonio de Javi, hasta donde puedas compartir. ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus pasivos si tienes? ¿Deudas? Y bueno, cifra de patrimonio si puedes compartir. Sí, yo estoy entre unos 800 y algo mil euros ahora de patrimonio líquido. Eso quiere decir que si mañana tuviese que liquidar todo, sería el dinero que tendría. No tengo ninguna deuda de ningún tipo, ni empresarial, ni de hipoteca, ni nada. Y es algo que no lo digo orgulloso, porque alguna hipoteca tipo fijo al 1% me gustaría hoy en día tener. Pero vendí el de Madrid. Me equivoqué un poco con la previsión del inmobiliario en Andorra. Pensé que no iba a seguir subiendo y siguió subiendo. Y no quise invertir en España por temas fiscales y temas de simplicidad, de no estoy ahí, no voy a poner mi foco en eso. Entonces mi cartera de inversión pues es más o menos como un 30 y pico por ciento los fondos indexados. ACWI, índice MSCI ACWI. Voy aumentando, o sea, a final de año cuando me reparto viviendas a lo mejor hago alguna compra gorda individual, pero lo que sí que tengo todas las semanas es una compra periódica de 2.500 euros. Luego tengo la parte de las criptomonedas, que si los fondos son un 30-33%, las criptomonedas son 16-17%, más o menos la mitad de lo que tengo en indexados. Luego tengo como otro 30 y pico por ciento en liquidez, en liquidez, que no la tengo invertida, que considero que es lo que necesito para que mis empresas puedan operar si me pasa algo 1 año y medio sin problemas, o dinero que está pendiente de ser invertido en X tiempo, ¿no? Aparte de mis aportaciones tal. Luego tengo esta pequeña colección de relojes y más o menos así es como se distribuye mi patrimonio. Y luego pues las participaciones de mi empresa, que cada uno las podrá valorar como considere según los múltiplos del sector, según los ingresos, según las previsiones. Vale, que decíamos que estaba facturando en torno a los 700. Vale. ¿Y los relojes que habías dicho, creo que eran 70? ¿Eso es valor de mercado o valor que has pagado tú? Es un poco engaño porque es valor de mercado. Vale. Yo he pagado por ellos... El valor de mercado real son 70... O sea, el valor de mercado, que por ejemplo si tú pones Crono 24 te dice que según las transacciones que se han hecho y un precio de venta real son los 78. Yo nunca he vendido un reloj ni tengo intención de hacerlo, entonces no sé hasta qué punto lo puedo llegar a vender por ese dinero, pero sé que hay gente que los compra. Yo lo que pagué en tienda fueron unos 48 mil euros. Creo que fueron 32 por el Royal Oak, quitando el IVA y pagando el IGI. 6.000 por el Explorer y creo que fueron 11 y pico por el Datejust Wimbledon de bicolor. Vale. ¿Y esto cuándo lo compraste? Pues mira, el primero lo compré, que no me equivoque, fue en 2021, vale. En mayo del 21, el siguiente en noviembre del 21 y el siguiente en abril del 22. Vale. O sea, viviste... Perdón, me estoy equivocando. O sea, un año más. En el 22 los dos primeros y en abril de este año el tercero. Vale. Viviste un poco el pico, ¿no? Porque hubo un momento que se dispararon los relojes. Sí. De hecho, o sea, el Royal Oak que tengo ahora está como en 60, pero creo que llegó a estar en 150, algo así. Porque cotizan también, ¿no? Esta web te lo cotiza, obviamente no es como una acción que la vendes ya al momento tal, sino que tendrías que buscar comprador y tal. Pero sí que tú tienes, en tu página puedes ver el valor real. Bueno, valor sé que teórico es cierto porque yo conozco gente que está comprando relojes al precio de mercado o un pelín menos, a lo mejor un 10% menos, pero que en definitiva es mucho más del de retail. Y esto suele pasar porque al final es como el tema de los coches, pero llevado al extremo.
La fabricación de Rolex es 1 millón de relojes al año, pero la fabricación, por ejemplo, de Audemars Piguet está entre 40 y 50.000 relojes al año, y la de Patek Philippe unos 70.000. Entonces hay mucha más gente que quiere comprarlos, paradójicamente, yo al principio no me lo podía creer, que relojes que se fabrican. Hay listas de espera de mucho tiempo y gente que a lo mejor se tira 4 años para conseguir un reloj. Entonces, aparte de la especulación, hay gente que quiere los relojes de un día para otro y entonces pues acaba pagando ese premium de mercado. Además, si no entiendo mal, no todo el mundo puede llegar y decir, oye, quiero este reloj. Y a veces incluso las listas de espera son un poco falsas. Son de que decir, 100%. El año que viene, el siguiente, y no te lo venden. En plan, no sé quién eres, no te lo vendo. Al final lo que ocurre es que, y yo, una parte de que bajen los precios me voy a alegrar porque me va a permitir comprar modelos que hasta ahora todavía no puedo comprar, es que como ha habido tanta especulación, las tiendas han tenido que poner mucho cuidado en a quién le vendían los relojes. Entonces, si tú entrabas de cero a comprar un modelo de acero en Rolex, te iban a decir, o se iban a reír, o te iban a decir, sí, te apunto y ya te llamaré. Pero ¿qué pasa? Que si ellos tienen X clientes fieles que llevan comprándoles relojes toda la vida y saben que no especulan, pues el de la tienda va a preferir vendérselo al que está seguro que no especule, que conoce, que no al nuevo, que no sabe si lo va a vender al día siguiente por un 40% más, ¿no? Entonces, y luego aparte, pues son como escala de valores en los relojes, depende de lo raros, lo escasos y la producción que haya de cada reloj. Pues quizá no puedes optar de inicio a por ese modelo, no puedes ir a por un 5711 de Patek Philippe, un Nautilus, no vas a poder, te van a hacer comprar primero uno de los que no son deportivos y comprar otro probablemente, y hasta a lo mejor gastarte 50.000 euros antes de llegar a ese modelo, que es el que si cuesta 40 lo puedes vender por 150. Por eso en mercado secundario si quieres, tienes que comprarlo más caro de lo que vale en tienda. Efectivamente, al final yo sinceramente no recomiendo a nadie que compre relojes pensando en que va a ganar dinero, porque la realidad es que esto es un boom de hace muy poquito tiempo. Si tú miras relojes de hace 20, 30 años, excepto a lo mejor el reloj que llevó Paul Newman, que sí que se ha subastado por millones de euros, el reloj que tú pudiste comprar, pues la realidad es que lo vas a vender hoy por menos dinero de lo que lo compraste, o a lo mejor por el mismo dinero, pero vaya, que no es una inversión. O sea, que no lo hagas como inversión porque es complicado. Es complicado que justo des con el modelo y que este sí que envejezca bien, que no lo uses, porque si lo desgastas evidentemente no lo vas a poder vender por el mismo precio. Entonces, pues bueno, es una parte que te puedes justificar a ti un poco mismo, decir que es una inversión, pero la realidad es que pues es una parte más de tu patrimonio, pero que no deberías contar con ella como una potencial revalorización. De este patrimonio que has conseguido, ya hemos visto un poco la historia y la evolución, pero ¿aquí ha habido alguna donación, alguna herencia? No, cero. Vale. Mi padre es funcionario, trabaja en una biblioteca y hace una labor preciosa, porque además hace proyectos con los hospitales y va a los hospitales como cuentacuentos, y mi madre pues trabaja de auxiliar en un colegio y somos clase media. Yo vivía en Vallecas, iba a un colegio público. Y en definitiva yo no vi dinero como ahora lo estoy viendo en mi entorno nunca. O sea, nosotros, mi familia, no íbamos de restaurantes. Yo la primera vez que viajé fue con 16 años y fue la única. Después no, o sea, en definitiva no. Tío, pues por haber venido de donde vienes, es curioso que haya sido tan... bueno, que no se te haya ido la olla con el dinero que has ganado, ¿no? Porque tampoco has hecho ninguna locura ni... Ha sido bastante... Quizá por eso también, porque como sé la oportunidad que tengo, no la quiero dejar pasar. Y también, sin duda, yo creo el hecho de, incluso antes de haber tenido ese dinero, haber ya estado leyendo sobre negocio, sobre finanzas, sobre inversiones, que entonces cuando te llega estás preparado, ¿no? Porque esa estadística de que la mayoría de gente que le toca la lotería acaba teniendo menos dinero a los 5 o 6 años, una barbaridad. Pero claro, si te entra dinero y no sabes nada sobre el mundo del dinero, pues tienes la posibilidad de que lo quemes. Pero si ya te has ido formando antes de tenerlo, ¿no? Pues... Quizá por eso siempre creo que es tan importante hacer este papel y me tomé tan en serio el tema del canal de YouTube, porque al principio, ahora me genera dinero, pero yo cuando empecé con el canal de YouTube no me imaginaba que podía haber este potencial de negocio que he visto que hay. Porque en tu casa había cultura financiera, educación financiera, cómo funciona el dinero. Esto es muy curioso, porque a mi padre sí que le gusta mucho llevar el control de lo que gasta y lo que no. Entonces yo siempre recuerdo, por ejemplo, a mi padre con una libretilla en el coche apuntar cuántos kilómetros, a qué precio de la gasolina... Siempre le había gustado, incluso, por ejemplo, le gusta correr, siempre había apuntado el peso que tiene, los kilómetros que hace con cada zapatilla y medir. También en las finanzas. Entonces, pero libreta y boli. Y yo me acuerdo, en cuarto de la ESO, nos metieron una asignatura que era pues de tema de informática, ordenadores y tal, y había que hacer un proyecto con Excel. Pues mi proyecto fue decir, hostia, le voy a hacer un presupuesto a mi padre en Excel para que pueda hacer la contabilidad de las finanzas.
Entonces, a lo mejor sí me ha venido de mi padre esa manía buena de medir, Qué de bueno. intentar medir las cosas. ¿Y cómo vivieron el hecho? ¿Saben el dinero que tienes? Sí. ¿Cuánto No ganas? a lo mejor como lo acabo de contar, pero ¿Y cómo lo vivieron? O sea, ¿cómo viven que su hijo esté ganando tanto dinero? ha sido una evolución. Mi padre lo que me decía al año y medio o 2 de haber ganado este primer dinero era: genial, hijo, ahora sácate la oposición, tienes tu piso y ya tienes la vida resuelta. Mm, Y ese consejo duró quizás hasta hace 2-3 años. Vale. O sea, la mentalidad de mis padres es muy conservadora y de, ostras, no has conseguido esto, hay que protegerlo a toda Claro. costa, más que incluso intentar llegar más lejos. Ujú. Al final, pues bueno, mi padre supo, claro, pudo criar a sus 2 hijos, él era funcionario y esto es lo que a él le ha funcionado y lo que él había visto en su entorno. Mis abuelos, pues, uno era electricista y otro trabajaba en el campo, en Extremadura, entonces no venimos de familia con dinero. Tío, que tuvimos aquí un electricista que tenía 600.000 euros de patrimonio, ¿eh? Hombre, es que esto lo dije en un short y se viralizó porque me metía con la titulitis. Ya. Y digo que ahora yo preferiría tener un oficio y montar un negocio en torno a ese oficio que no tener un título medio y unas notas medias. A nosotros también se nos viralizó el tema del electricista, porque la gente decía, no, pasa droga, o sea, excusas de decir, no me lo creo. O sea, un electricista que tenga 600.000 euros de patrimonio y creo que tenía 40 años o menos, no sé, decía la gente que no, que era imposible, que era mentira. Y existe. Existe 100%. Entonces, bueno, de ahí me viene un poco el tema. Y mis padres pues fueron evolucionando, yo creo que a medida que ellos se dieron cuenta también de que no era suerte lo que iba consiguiendo y hacia dónde iba avanzando. Y también yo hice una labor pedagógica de educación, de mostrarles un poco pues, las posibilidades que había, ¿no? Hacia dónde avanzaba, darles mucha información de por qué hacía lo que hacía, de que lo de las apuestas no era ni ilegal, ni era suerte, ni nada, de que, ¿no? Pues de ver cómo he evolucionado, de cómo he creado mi faceta en el mundo de las finanzas también, de cero, pues se dieron cuenta un poco de que quizás sí había que confiar y que había más caminos aparte del que ellos conocían, pero claro, les estallaba la cabeza al principio. Ya. Vale, una pregunta típica del podcast. Te doy 1 millón, ¿vale? Y además, como estás en Andorra, pues casi neto, ¿vale? Te llega 1 millón. ¿Qué haces? ¿Cómo inviertes este 1.000.000 de euros? Yo ahora en el punto en el que estoy, 1 millón de euros no me cambiaría mucho, realmente. O sea, seguiría con mi plan perfectamente. Probablemente, ¿sabes qué? Me pregunta, ¿lo invertirías ahora sabiendo que a lo mejor el mercado puede caer el año que viene? El mercado puede caer el año que viene o puede hacerte un 20% como ha hecho este año. Entonces nadie lo sabe. Creo que invertiría la mayoría de ese dinero en la misma proporción que tengo ahora de mis activos, simplemente. Vale. ¿Y si fueran 500 millones? Pues ¿Cómo? si fueran 500 millones, invertiría casi todo en la misma proporción que tengo ahora. Y ¿Tu vida cambiaría? hombre, sí cambiaría. Sí cambiaría. Seguiría haciendo mis vídeos de finanzas, porque además creo que tendría muchas perspectivas y ángulos nuevos que contar y cosas que experimentar y que después transmitir. Pero bueno, cambiaría, pues que a lo mejor tendría una casa un poco mejor, que viajaría más. O sea, haría más de lo que ya hago realmente. Vale. Sí. O sea, pero no creo que me volviese loco en absoluto. Al final, ahora ya estoy en un momento en el que me gusta darme premios. Y en este último año y medio he gastado mucho más de lo que había gastado en los últimos 8 años anteriores. Porque veo el negocio muy estabilizado y con potencial de crecimiento. Mi marca también se ha estabilizado y veo potencial de crecimiento. Y sobre todo tengo una red ya muy grande. Al final, si tienes invertidos 500.000 euros, te puedes permitir equivocarte o gastar un poco más, porque ese patrimonio poco a poco va a ir creciendo y va a ir trabajando para ti. Entonces, ahora estoy en un punto en el que estoy jugando muy a la ofensiva con mi marca personal, o sea, estoy dándolo todo para intentar llegar al máximo número de gente, ayudar al máximo número de gente y, por supuesto, también monetizar lo máximo que pueda dentro de unas vías éticas. Pero también me doy caprichos. Ahora, la semana que viene, nos vamos a Londres y es mi 30 cumpleaños. Al principio no lo iba a celebrar y esta semana me calenté y he cogido un hotel de 5 estrellas de 1.300 euros la noche. Vale. Pues bueno, yo creo que ya estoy en el punto en el que tienen sentido este tipo de cosas. ¿Cambia mucho uno del de 1.300 euros la noche de uno de 100, 150? Para mí sí. Pero te tiene que gustar. Hay gente que tiene muchísimo dinero y que no le gusta gastar en ello. ¿Dónde es donde más lo notas? La diferencia de una habitación que vale 10 veces más de uno normal. En la habitación, en el servicio, en que no hay problemas y que te lo van a facilitar absolutamente todo. Y luego para mí es muy inspiracional. Para mí estar allí, y me pasa un poco igual con ciertos productos de lujo, para mí saber
que ha habido una persona que ha destinado su vida a desarrollar un movimiento de un reloj o un diseño o una pieza de arte, me motiva mucho a dar mi máximo en las áreas de mi vida. Y entonces considero justo remunerárselo a un precio que otras personas, o que yo hace unos años decía, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, para mí es como un premio de decir, sigue esforzándote, sigue dando lo máximo, sigue trabajando inteligentemente, que la verdad que en la vida hay cosas que hay que pagarlas y que merecen la pena. Me pasa, por ejemplo, también con la comida. No me duele gastar... gastamos muchísimo dinero en casa, en comida, porque compramos los mejores filetes, el mejor pescado salvaje y todo fresco y de calidad. Entonces, son como pequeños premios que te das cuando te dan bien las cosas y has hecho las cosas bien financieramente, que para mí me hacen disfrutar más del camino. ¿Te sigues formando a día de hoy? Bueno, o sea, mi rutina diaria es en un 50% investigar, aprender y leer. Vale. Que es lo mismo que he hecho absolutamente siempre antes incluso de tener dinero. ¿Sobre qué? Sobre finanzas, sobre economía, sobre política, sobre filosofía, sobre psicología. Leo de todo que guarde un poco relación con la manera en que un ser humano vive y se relaciona. Entonces, sin duda, el año pasado, a principio, en abril me saqué la certificación esta, asesor financiero. Ahora voy a contratar a un profesor que venga a darme clases de inglés a casa para mejorar mi soltura. Sin duda, si hay algo que no va a cambiar es el seguir intentando aprender, porque es que esto lo dice Warren Buffett y es que es súper real. The more you learn, lo más que aprendes, the more you earn, lo más que ganas. Y yo lo he visto en mi vida 100%. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene 20 años? Que dé su máximo en lo que esté haciendo. Me da igual que esté estudiando, me da igual que esté trabajando de electricista, me da igual, da exactamente igual. Si tú das tu máximo e intentas aprender de todo el mundo que tienes alrededor en tu vida, es imposible que te vaya mal. Yo he visto gente triunfar en prácticamente todos los sectores de la economía productiva. Hay dinero en todo. Y si tú eres bueno, la gente te lo va a acabar pagando y vas a acabar encontrando... No tengas prisa, o sea, yo ya te digo, de los 20 a los 24 gané mucho dinero con las apuestas, pero luego estuve 3 años, 4 sin apenas ingresar. Entonces, el dinero no te va a cambiar tanto, o sea, no, y hay momentos en los que lo que más feliz te va a hacer es sentir que estás avanzando hacia tus metas profesionales, no la remuneración en sí. Entonces, olvídate del dinero a vista 1 año y concéntrate en tus planes a 15. Porque ahí es donde vas a poder crear una diferencia. Yo todo lo que estoy haciendo me lo he imaginado en algún momento, y esta vida que llevo ahora me la imaginaba hace 6 años, pero tardó 6, 7, 8, 10 años en llegar. Entonces la paciencia y ser el mejor. O sea, tú no, si vas a la universidad y te sacas un 6,5, pues tío, eres un mediocre. Punto. Yo era un mediocre en la universidad, lo reconozco, y no tenía futuro ninguno como trabajador, porque era un mediocre. Si en cambio vas a la universidad y sacas un 1,5 y tienes un inglés que te cagas y haces muy buenas prácticas y conoces a gente en tu sector, te va a ir bien. Te va a ir bien seguro. Entonces, yo el mensaje que doy es ese, y un poco ahora que estoy leyendo el libro de Ortega de La rebelión de las masas, él dice que la masa es todo aquel que pasa por la vida sin intentar perfeccionar sus habilidades y cualidades. Y que la minoría selecta es toda aquel persona que, independientemente del resultado que acaba obteniendo, lucha por intentar perfeccionar sus habilidades y su paso por la vida. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Vale, y tocando un poco así como de refilón este tema, ¿crees que el dinero da la felicidad? Mira, hay una cosa muy clara. Tú puedes ahorrar hasta cierto punto, pero hay ciertos costes que no los vas a poder evitar. La educación de tus hijos, la comida que comes, el gimnasio al que vas, techo, comprar comodidad. Yo ahora por primera vez tengo una persona que viene a limpiar a casa 1 vez a la semana. No lo habíamos tenido nunca hasta este año, y mira que habíamos ganado dinero, y ahora que lo tengo, joder, qué cosa más guay. El lugar en el que vives influye, por supuesto que influye. No es lo mismo estar en un vecindario donde tus hijos van a conocer a los hijos de ciertas personas que tienen otras experiencias vitales, que yo, que me robaron 3 veces cuando era joven y había peleas en la puerta de mi instituto casi todas las semanas. Pues sí que cambia. Ahora bien, el dinero es simplemente una herramienta y un potenciador. Si tú te cae el dinero del cielo y no has desarrollado ciertas habilidades para conseguir ese dinero, probablemente no te vaya a hacer mucho más feliz. A lo mejor temporalmente sí, pero a largo plazo no.
Entonces, el dinero hay que aprender a invertirlo para que te genere felicidad y tranquilidad. ¿Qué me da a mí mucha felicidad, por ejemplo? Cuando vengo a Barcelona, aparcar en el parking y no tener que buscar aparcamiento y despreocuparme. Eso es una inversión en comodidad. La vivienda en la que estás, joder, si tienes sol todo el día, pues te va a dar más felicidad que si no tienes sol. Y salud real. Si puedes comprar la mejor comida, pues vas a estar más tranquilo. Y así, en definitiva, en un montón de áreas que sin duda sí que te pueden, bien gastados, sí que te pueden dar más felicidad. Y poniendo cifra, ¿te has puesto tú alguna cifra objetivo de patrimonio o de ingresos recurrentes? Sí, siempre juegas con esa cifra, porque a los humanos nos encanta ponerte como objetivos. Quizá mi primer objetivo era el millón, ¿no? Ese famoso millón. Sí. Ahora que ya lo veo cerca, pues ha subido. Ha subido a medida que ha aumentado mi capacidad como profesional, que mi vida ya ha mejorado. Entonces, pues yo qué sé, luego igual dices, pues 3 millones. Y luego igual dices, pues 20, o no me voy a poner cifra, porque realmente ya sé, ya no es, o sea, pasas un poco de jugar a la defensiva, que yo creo que es lo que pasa cuando te estás constantemente poniendo objetivos y cifras, a jugar a la ofensiva. Es decir, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, y sé de ciencia cierta que no lo voy a pasar ya más mal nunca, ¿no? Entonces... ¿Cuál es la cifra de hoy? Te mentiría si te digo que la hay, de verdad, ¿eh? Ahora mismo no la hay. Ahora mismo no la hay. Porque además, yo creo que lo de la cifra está muy bien cuando piensas en vivir de tu patrimonio. Porque haces tu cálculo, regla del 3, del 4%, un 3% de 4 millones son 120.000, son 9.000 euros más o menos al mes, tal. Pero cuando estás activamente produciendo y generando dinero, me parece que es muy difícil que yo no pueda acabar generando más de lo que estoy generando ahora. Entonces, y tampoco, no tengo prisa por hacer upgrades en mi vida, no tengo prisa por tener una casa mejor, un coche mejor. Ya más o menos todo lo que me puede dar ese extra de felicidad ya lo tengo. Entonces, no tengo esa ansia de mejorar más allá por el hecho de mejorar y de hacer cada vez cosas más chulas y tener más impacto. Y por supuesto que generar más, pero no con un objetivo material concreto, por así decirlo. Pues Javi, brutal, me ha encantado, muy buen nudismo financiero, te has despelotado al 100%, muchas gracias por compartir. Y nada, ¿a quién te gustaría ver ahí? Alguien que conozcas, que digas, quiero saber sus números. Nudismo financiero. En primer lugar, muchas gracias, Sergi, por darme la oportunidad, es un placer, y quiero que quede muy claro que cuando uno cuenta lo que tiene, lo que va consiguiendo, yo por lo menos no lo hago por fanfarronear, sino por inspirar, porque yo cuando empezaba y no tenía nada, me encantaba poder leer las historias de gente que lo había conseguido. De hecho, lo más motivador para mí era leerme como autobiografías o, por ejemplo, yo que sé, el libro del fundador de Telepizza, ver que venía de nada, que consiguió un montón. Entonces, que quede claro que cuando uno se desnuda, lo hace porque cree que puede servir a otros para decir, si este lo ha conseguido, yo también, porque yo es lo que pensaba, si este lo ha conseguido, yo también. No porque me crea mejor, sino porque se puede, de verdad. ¿Y a quién me gustaría ver aquí? Pues... A ver, realmente a cualquier persona que le vaya bien, porque me encanta aprender de cualquier persona que le vaya bien o que se esté esforzando y esté consiguiendo cosas chulas en cualquier sector. Y cuanto más variado y más random y más raro, más interés tengo en escucharle. Así que seguid haciendo lo que estáis haciendo porque es una pasada y mola mucho y nos sirve de inspiración a muchos. Qué bueno. Pues nada, lo buscaremos. ¿Y dónde te podemos encontrar? Pues en YouTube principalmente, Javi Linares. Y en Instagram también voy subiendo cosas más un poco más personales de mi día a día, pero si queréis finanzas y aprender de finanzas, ahí tenéis todos mis cursos de fondos indexados gratis, mis visiones del mercado, un poco todo lo podéis encontrar ahí. Muy bien, pues Javi Linares, mil gracias, de verdad, muy guay, muy interesante. Gracias, Sergi, muchas gracias.